bienvenidos. Yo soy Rodrigo Bañato y soy miembro del servicio de imágenes y el doctor Santiago del Castillo, además de ser miembro del servicio de imágenes, tomografía, resonancia, es el encargado del programa de cardiología dentro de nuestro servicio de cardiología. La idea es hablar un poquito, estamos dentro del módulo de nuevas técnicas, particularmente vamos a dar un poco de strain, y la pregunta que te quería hacer, Santi, es, bueno, ¿qué es el strain? El strain sobre lo que hacemos todos los días en un eco bidireccional básico. Bueno, el strain es una técnica que fue surgiendo en los últimos años para dar algunas respuestas un poco, algunos puntos que quedaban inconclusos con las técnicas clásicas de valoración de función ventricular, de fracción de eyección, para hablar, digamos, en eco de fracción de eyección. La función de cámara del ventrículo izquierdo sabemos que hace mucho tiempo que la medimos con métodos biplanares de Simpson y a veces uno lo que empezaba a ver es que hay pacientes que mantienen la función de cámara y se sabe en otras patologías como amiloidosis o la estenosis aórtica, donde la fibra miocárdica empieza a sufrir y la función de cámara todavía se mantiene respetada. Entonces, es una técnica que en realidad deriva de la resonancia, paradójicamente, deriva de la resonancia de la técnica de tagging, donde uno puede ver esta deformación de fibras miocárdicas en resonancia. Bueno, se extrapoló esto en eco y justamente lo que hace el strain es tratar de ese puntillado que tiene el miocardio, que lo vemos en 4 cámaras, o en 2 cámaras, o 3 cámaras, es tratar en el tiempo que uno determina que dura su periodo histórico, ver cómo se comporta, cuánto se deforma la fibra miocárdica siguiendo este puntillado, que es el tracking, y aporta cierta información justamente en esto, ¿no? En tratar de valorar un poco la función sistólica desde otro lado, no del lado de la cámara, sino del lado de la fibra. Sabemos que hay fibras longitudinales del miocardio, hay fibras que son radiales y circunferenciales, todo eso lo podemos medir con la técnica de strain. Nosotros particularmente, y en general se utiliza más que nada el strain longitudinal global, que es, hay distintos software para hacerlo. Nosotros acá en el servicio usamos el software de Philips, que tenemos dos, un software que se llama CMQ o QLab 10, y un software más nuevo que se llama QLab 13 o Tomtec, también es un nombre comercial. Son software que nos permiten justamente medir esto, ¿no? Medir el strain en forma radial, en forma circunferencial, en forma longitudinal, el que usamos es este, y también nos permiten medir el strain del ventrículo derecho, el strain de la aurícula izquierda, que también por ahí estamos un poco aprendiendo las utilidades que tienen estos escenarios, pero por ahí la función del ventrículo derecho, que siempre fue como un tema muy difícil de valorar, bueno, por ahí es una herramienta más que nos aporta a ver la función derecha, y la aurícula, bueno, también tiene algunas utilidades. Perfecto, y la pregunta entonces ahí, la idea es tratar de contar cómo usamos esto todos los días, digamos, y cuáles te parecen que son los escenarios útiles donde entra el strain, digamos, qué implica, cómo se hace, digamos, qué hacemos acá en el laboratorio todos los días. Bueno, mira, me parece que hay distintos escenarios donde el strain ya demostró tener un valor pronóstico, demostró ser una herramienta útil y necesaria, sobre todo, porque a veces uno lo ve como algo que es un valor muy agregado y que no es tan útil. Pero la verdad que, bueno, personalmente yo trabajo en la parte también acá de cardio-oncología, de toxicidad por drogas oncológicas. Nosotros diseñamos algunos algoritmos de seguimiento de los pacientes, y el strain en ese escenario por ahí es un valor agregado muy importante, porque justamente lo que pasa con los pacientes cuando son sometidos a un tratamiento de quimioterapia potencialmente cardiotóxica, hablamos de trastuzumab, hablamos de antraciclina sobre todo, de inhibidores de tirosinquinasa, estas drogas afectan la fibra miocárdica por distintos mecanismos, pero básicamente muchas veces lo que vemos es que la cámara está conservada, pero la fibra longitudinal empieza a verse afectada y lo detectamos precozmente con el strain. Entonces, ese es un escenario donde sin duda el strain se impone, donde las guías ya dicen que hay que usarlo, que un cambio del strain en el tiempo, que es algo muy importante, un valor aislado de strain no nos da tanta información, porque se necesita la información continua, es decir, de dónde partió, cómo fueron los controles en el medio y qué pasó cuando el paciente terminó su tratamiento de quimioterapia y sobre todo después en el tiempo. Caídas, digamos, relativas del strain, se toma el punto de corte de 15% en valor relativo, ya uno empieza a parar las antenas y decir, bueno, es un paciente que probablemente en el tiempo y en el seguimiento pueda ir deteriorando progresivamente la función ventricular, la función de cámara y la fracción de eyección. Y pero si uno espera la caída solo de la fracción de eyección, por ahí uno llega un poco tarde. Otro escenario, por ejemplo,
Chaza, jefe en la sección de imágenes cardiovasculares de servicio, y además es el coordinador del programa de miocardiopatías. Un poco, Diego, queríamos charlar un poco sobre el strain, ¿no? Veníamos reforzando un poco la utilidad que tiene el strain, la utilidad que vos le das, o cómo usás esta herramienta a veces en el diagnóstico de algunas miocardiopatías, cómo la usás, cuándo lo pedís, cómo usás esta herramienta, Diego. Sí, la verdad que hoy en día el ecocardiograma, sobre todo cuando uno evalúa miocardiopatías, requiere strain, ¿no? Porque, por ejemplo, en pacientes con sospecha de amiloidosis, la verdad que es indispensable utilizar el strain y la distribución del strain, ¿no? Cuando los segmentos apicales están preservados y tenés una caída del strain a nivel de los segmentos mediales y apicales y hay espesores aumentados, eso es muy sugestivo de una amiloidosis. O sea que esa es una primera indicación cuando estamos evaluando miocardiopatías. En otras miocardiopatías también, cuando vos ves un paciente con una miocardiopatía hipertrófica, con espesores aumentados, la verdad que tener un strain bajo en los segmentos de espesores aumentados te refuerza la idea de que esa hipertrofia es una hipertrofia disfuncional, no una hipertrofia fisiológica, y que bueno, que puede estar subyacente, fibrosis y una miocardiopatía hipertrófica. O sea que la verdad que ahí lo usamos. En otros escenarios yo creo que uno siempre tiene que pensar el strain como un subrogante de el realce de la fibrosis. Cuando yo no tengo en mi evaluación inicial del paciente, tengo un ecocardiograma y todavía no le pedí la resonancia o no tengo disponible la resonancia, ver el strain como subrogante de la fibrosis puede ser una herramienta útil. Sí, y después, bueno, hay pacientes donde no se puede incluso hacer una resonancia. Y hay pacientes que no se puede, entonces claramente, el paciente que tiene un desfibrilador, un marcapasos que no es compatible con resonancia y no se puede hacer, ahí el strain, que es la única herramienta que queda y la verdad que es muy útil. Y para el seguimiento, hablaste mucho de diagnóstico, hay neuropatías infiltrativas, hipertróficas, donde tiene un uso muy importante, la amiloidosis. ¿Te sirve, por ejemplo, para seguir una amiloidosis, para dar una respuesta al tratamiento? Sí. A ver, seguimiento, saquemos cardio-oncología, mismo es tu especialidad también, eso lo sabes bien, pero en la amiloidosis es muy importante para el seguimiento. Es otra de las patologías que en el seguimiento nos habla de cómo evoluciona el paciente. Nosotros, en pacientes con amiloidosis AL, sobre todo, cuando nosotros vemos caídas de strain, la verdad que eso se acompaña mucho con signos de descompensación o de progresión de la enfermedad, ¿no? ¿Y respuesta al tratamiento? Y respuesta al tratamiento también. ¿Ves mejorías de strain? Sí, hemos visto mejorías de strain en pacientes que, bueno, uno detiene la enfermedad y con el paso del tiempo, bueno, digamos, los pacientes sobre todo con amiloidosis AL, con el paso del tiempo van eliminando, cuando uno frena el clon, deja de depositarse el amiloide, con el tiempo puede mejorar el antígeno y el strain mejora y lo acompaña. Así que eso es una herramienta útil para el seguimiento. Cuando vemos un strain que cae, eso es La técnica es sencilla, solamente se conectan los electrodos, se toman unos segundos para conectar los electrodos al eco convencional que hacemos, se hace un eco convencional como todos conocemos, y además de eso sí hay que tener algunas consideraciones en cuanto a la adquisición. Hay que tratar de, obviamente, lograr la mejor ventana que podamos, y eso es un limitante muy importante que vemos. Con mala ventana o regular ventana no es una técnica que podamos usar, tenemos que tener una buena ventana. Necesitamos una adquisición de 4, 3 y 2 cámaras, engatillado con el electro, y sí es importante un poco acomodar el frame rate, es decir, el frame rate, la frecuencia de adquisición tiene que estar más o menos entre un 80 y un 90% de la frecuencia cardíaca. No puede haber mucha discordancia entre eso porque ahí sí el software no lo logra traquear bien. Y otro punto importante, algunos software piden que ingresemos el tiempo entre el R y el cierre de la válvula aórtica, que es algo que tenemos que medir. Eso se mide con un pulsado del tracto de salida y el electro. La diferencia de tiempo, le estamos diciendo al equipo cuánto dura la sístole de este paciente, entre que empezó el fenómeno eléctrico hasta que terminó el fenómeno mecánico, para estimar justamente esas curvas de strain significativos. En este caso tomamos una imagen de 4 cámaras, vamos a hacer el análisis del strain. Lo primero que nos va a pedir es lo que vimos recién, el análisis del tiempo de cierre, del R a cierre de la válvula aórtica. En este caso habíamos visto que era de 338 milisegundos, lo aceptamos.
lo siguiente que vamos a hacer es decirle al equipo que vamos a analizar un 4 cámaras. El equipo automáticamente tira un modelo que podemos aceptarlo o no. En este caso no nos gusta mucho cómo lo siguió, así que lo vamos a dibujar nosotros. Le marcamos el anillo mitral, le marcamos la punta a nivel apical, y ahí hace un estimativo de lo que serían los bordes endocárdicos y el miocardio en los distintos segmentos. Nosotros lo que vamos a hacer es editar en telediástole. Cuando editamos en telediástole, lo que intentamos hacer es que todos los segmentos se correlacionen con lo que nosotros estamos marcando. Fíjense ahí. Y la técnica, recuerden que la técnica de speckle tracking del strain es una técnica en la cual el equipo va a censar esas pequeñas puntitos, ese puntillado que aparece en el miocardio, y va a seguir el trayecto de esos pequeños puntitos y cómo se desplazan a nivel del tiempo en el ciclo cardíaco. Vamos a ver, le damos computar y vamos a ver cómo lo traquea. Traquea quiere decir esos puntitos a lo largo del tiempo, de todo el ciclo. Vamos a ver cómo los sigue y cómo los permite cuantificar. Bueno, vamos a ver que lo traquea bastante bien. En este tipo de software, que es el software integrado que tiene este equipo, permite además, es un análisis semi-automático del strain, permite además modificar de cierta forma el fin de sístole. Si hay algún segmento que no nos guste bien o que nos parezca que no lo siguió demasiado bien, lo podemos no solo editar en telediástole, como se puede en todo, sino también además este equipo permite en telesístole. Vamos a ver que acá en el anillo mitral suele pasar esto, que queda un poquito corrido el tema del anillo mitral. Es un valor de strain que para este equipo es normal, menos 19.1. Este es el strain en 4 cámaras, menos 19.1. Vamos a ver si nos gusta cómo quedó, cómo lo traquea y cómo lo sigue. Lo sigue bastante bien. Lo aceptamos. Bueno, acá estamos con el análisis ya del 2 cámaras, en el mismo aspecto que recién veíamos, para tratar de delimitarlo y dibujar bien el miocardio en los distintos segmentos en el 2 cámaras para que lo pueda traquear de la mejor forma posible y que incorporemos el miocardio en los distintos segmentos. Ahí lo dibujamos. También tenemos la capacidad de ensanchar o disminuir la zona de interés. Vamos a computarlo. Interés en 3 cámaras. Editamos en telediástole para terminar de hacer el análisis de strain. Recuerden que el análisis de strain se hace en forma completa a partir de 4 cámaras, 3 cámaras y 2 cámaras. Y una vez que tenemos toda la información, podemos estimar el strain longitudinal global de todo el miocardio, ¿sí? La deformación de los 17 segmentos. Vamos a computarlo, a ver cómo nos traquea el software en 3 cámaras. Hay un correcto seguimiento de los distintos segmentos, un valor de strain en el 3 cámaras normal, lo aceptamos. Cuando nosotros lo aceptamos, vamos a ver los resultados globales. Y este es el informe, o lo que nosotros volcamos al informe, que es el BULAI, es un resumen de todo lo que fuimos haciendo, donde están representados en un modelo de 17 segmentos los distintos valores del strain longitudinal global de los distintos segmentos y, lo que es más importante, el valor de strain global con pico. Bueno, y acá les vamos a mostrar un poco cómo se analiza a través del software de Philips QLab 13, software Tomtec, luego de seleccionar en 4, 3 y 2 cámaras. Este es un software de tipo automático, directamente reconoce el miocardio, reconoce los segmentos y realiza el traqueo. Fíjense que el traqueo es muy bueno, sin tocar absolutamente nada, a lo sumo corregir un poquitito a veces en el anillo mitral, pero este tipo de software, la fortaleza que tiene justamente es esa. Bueno, y para terminar, ver algunos casos clínicos de la práctica diaria. Este es un paciente de 49 años, sin factores de riesgo ni antecedentes, que se le diagnostica un linfoma no Hodgkin con un eco basal previo al tratamiento, con una fracción de eyección totalmente normal, 67%, y un strain longitudinal global de menos 22.1%, un strain normal. Luego de 3 ciclos de RCHOP, este paciente presentaba una fracción de eyección de 63%, pero un strain longitudinal global con una caída muy importante de 24%, porque tenía un strain de menos 17.2, es decir, de forma relativa el strain cayó
24%. El paciente continuó su esquema de quimioterapia. Vamos a ver ahora unas imágenes del strain que se hizo a través de un software Tomte. Bueno, acá podemos ver un poco la caída del strain. Fíjense que el valor es menos 17.3, una caída del 24% respecto al basal. En el ecocardiograma, luego de finalizar el esquema RECHOP de 6 ciclos, vimos una caída significativa de la fracción de eyección al 50%, hecho que nos había anticipado de alguna forma el strain de mitad de tratamiento. La caída de la fracción de eyección en forma global respecto al basal fue de 17 puntos luego de finalizar el tratamiento. Es decir, este es un paciente donde el strain nos mostró primero que estaba teniendo daño miocárdico y luego cayó la fracción de eyección. Bueno, y para terminar, contarles una mujer de 61 años que se internó por primera vez en una hernia coronaria por insuficiencia cardíaca. Tenía este electrocardiograma con hipovoltaje, ritmo de fibrilación auricular. Fíjense, se ve mala progresión de R en precordiales. En el ecocardiograma realizado en la internación se observó una gran dilatación biauricular, una gran hipertrofia ventricular con presencia de moteado fino. Y en las imágenes de strain vemos esta imagen tan característica de gradiente apicobasal con mayor compromiso de las fibras longitudinales basales con preservación apical. Se llevó al diagnóstico de amiloidosis cardíaca y la paciente respondió bien al balance negativo. Buenas tardes, acá estamos en uno de los consultorios de nuestro laboratorio de ecografía, acompañado a Rodrigo Bagnati. Rodrigo es parte del equipo de imágenes cardiovasculares del hospital. La idea era hablar un poquito del 3D, del eco 3D. Contanos un poco, Rodrigo, ¿en qué se basa el eco 3D o qué lo diferencia un poco de lo que es el eco bidimensional clásico que todos conocemos? Bueno, básicamente la diferencia obvia es que el eco tridimensional agrega una dimensión al 2D, que es la profundidad, ¿sí? Donde básicamente lo que vamos a tener como novedoso, como diferente, es que al adquirir una imagen, en vez de adquirir un plano, vamos a estar adquiriendo un volumen, ¿sí? Y eso nos aporta una información extra. Vamos a hacer traductores de este tipo, que son más gruesos que el traductor de 2D, que van a hacer una adquisición como más noticiera, o sea, de varios planos en los dos sentidos, después nos va a generar una gran cantidad de información que, a pesar de que uno quizás esté viendo solamente un plano en ese momento, en realidad está teniendo la información de los otros planos al mismo tiempo. Cuando uno adquiere el volumen, esto nos permite tomar imágenes más allá de esto, que es la imagen clásica del 3D que todos conocen, que es la imagen vistosa y que lo que tiene bueno es que nos permite rápidamente entender, digamos, la anatomía 3D de la válvula. El 3D para mí es una cosa muy práctica, es que nos da la posibilidad de hacer otras imágenes que el 2D no nos permite. Quizás la imagen que no capturamos, igual que pasa con la tomografía, o que pasa principalmente con la tomografía, donde uno tiene el volumen y después puede obtener la imagen que uno quiera. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Tener digamos, todo ese volumen puede hacer el corte con el que inclusive puede ser imágenes que no podría hacer físicamente con un eco 2D, ¿sí? Y esas imágenes un poco, como para orientarnos, ¿cuál te parece que serían? ¿O dónde vos verías por ahí que el eco 3D te aporta en la valvula mitral, la valoración de una patología órtica? Nosotros básicamente acá en el hospital el eco 3D lo usamos tanto en el ámbito ambulatorio como en la internación, ¿sí? Y lo usamos tanto detrás torácico como detrás esofágico, ¿sí? Y cada uno de esos escenarios va a tener como utilidades diferentes, ¿sí? Obviamente, digamos, la BD de eco 3D probablemente sea la evolución de la valvular en la programación de la cirugía y en la evolución dentro del quirófano y en la guía de procedimientos. Pero sin embargo, el 3D tiene una gran utilidad en el eco del día a día, ¿sí? Donde uno a veces rápidamente, y detrás torácico, puede obtener imágenes 3D que nos permiten, por ejemplo, hacer un volumen 3D del ventrículo izquierdo, una proyección volumétrica del ventrículo izquierdo, un volumen 3D del ventrículo derecho, y esa es una proyección del ventrículo derecho. Nos permite hacer cosas como el X-plane, que es ver, solo tocando un botón, nos va a aparecer la pantalla dividida a la mitad, y vamos a ver de un lado un plano y al lado el plano ortogonal, o podemos cambiar el ángulo, elegir el ángulo que queremos ver. Nos permite ver una misma imagen de dos aspectos al mismo tiempo, y lo que es más útil todavía es lo que se llama el MPR, que en tomografía lo conocen bien, pero que en eco
consiste también que a partir de ese volumen uno después puede agarrar y hacer esto que yo te decía, cortes que uno quizás en el momento con el eco 2D no pudo hacer. Pero si uno no entiende dónde está la imagen, puede ir cortando, moviéndose, yendo para adelante, para atrás en 3 dimensiones hasta encontrarla, alinearse y tener una primera plana de lo que uno está buscando. Después del ambulatorio también hacemos transesofágico, y ahí te diría que la principal utilidad que le damos al transesofágico en el ambulatorio es la evaluación de las válvulas en la programación de cirugía, ¿sí? Entonces ahí, digamos, por supuesto que como dijimos, es la válvula mitral, donde todos los prolapsos complejos con la cirugía los vemos con 3D, para tratar de diseñar y ver con los cirujanos que se acercan acá, que ven estas imágenes con nosotros, que mostramos las reconstrucciones, poder ver de qué se trata y cómo se podría reparar. Podemos hacer los modelos 3D de la válvula mitral, ¿sí? Con el navegador mitral. Y esa es, digamos, la principal utilidad del ambulatorio. Por supuesto que lo usamos para localizar también, lo usamos para valvulador, que lo usamos para anatomía compleja y otras situaciones. En internación, predominantemente, como te decía, tiene que ver con anatomía compleja, con cardiología compleja, la programación de cirugías, ¿sí? En la guía de procedimientos, en el control después de los procedimientos, ¿sí? Esas son las utilidades en líneas generales. ¿Sí? Y vos, más allá, hablaste un poco de la patología estructural valvular. Ahora, ¿tiene lugar esta técnica también en la evaluación funcional de la valvulopatía? Totalmente, o sea, no solo ver la estructura, sino que nos permite ver de alguna manera funciona, nos permite cuantificar de una manera quizás más acorde a la realidad las valvulopatías, y esto particularmente con la anatomía compleja. Entonces, por ejemplo, en insuficiencia mitral, cuando tenemos jets muy excéntricos, o cuando tenemos jets múltiples, o cuando tenemos jets que no realmente no son circulares, donde el PISA no se corresponde con la forma verdadera del orificio hospitante y demás, ahí es donde el eco 3D nos va a aportar un valor extra, nos va a permitir ver la cuantificación, pero ya, por ejemplo, una ORE 3D, ¿sí? Nos da otra información también de la dirección de flujo, jets que son difíciles de mapear con el 2D, uno con el 3D los puede orientar y después puede, con el MPR, como te comentaba, orientarse con el jet y cortarlo de forma perpendicular, ¿sí? La estenosis mitral es muy útil para hacer, por ejemplo, planimetría y ver el orificio, digamos, real de esa estenosis, y uno puede hacer, por ejemplo, lo que se llama la slice, que es cortar la válvula en múltiples cuadros para encontrar exactamente el lugar donde está el orificio más chiquito y obtener de esa manera el orificio real. Y en la válvula aórtica lo mismo, digamos, podemos hacer planimetría 3D de la válvula aórtica, podemos hacer planimetría 3D del tracto de salida, que sabemos bien que no se correlaciona siempre con las mediciones que habitualmente usamos, y eso nos permite hacer una cuantificación más acertada de la valvulopatía. Ahora, ¿en qué escenarios realmente, digamos, tenemos mayor rédito usando el eco 3D? Diría, cuando hay anatomía compleja, o sea, cuando hay un jet en una dirección rara o una válvula que está muy enferma, donde hay interrelación de varios mecanismos, digamos, entonces uno necesita hacer una valoración, una reconstrucción de la válvula para entender qué es lo que está pasando. Y otro escenario es el de la endocarditis, por ejemplo, en la internación, las endocarditis complejas, donde tenemos que ver la magnitud de la extensión, digamos, ahí ya pensando en la preparación o lo que va a venir después, el eco 3D suele ser muy útil. Como dijimos, las valvulopatías, principalmente la válvula mitral, la programación para la cirugía, pero también es fundamental, y ahí sí quizás será la única indicación donde no tiene reemplazo, es en la programación de un TAVI para medir el anillo, por ejemplo, con insuficiencia renal, que no tiene una tomografía, digamos, si uno necesita sí o sí un método 3D, después como programación de procedimientos, cierre de orejuela, cierre de forma permeable, ¿sí? Uno al tener la imagen dimensional del tabique auricular nos aporta información, especialmente cuando por ejemplo tenemos una comunicación multiprivada, por ejemplo, que eso es difícil, no tan fácil de ver por el 2D, con el 3D lo vamos a estar mucho mejor. Morfología de la aurícula, digamos, cuando uno usa el 3D se da cuenta que muchas de la aurícula, la orejuela, ¿verdad? Que parece una medida de viento, de golpe tiene un ángulo agudo y sale para atrás, y no lo encontramos en el plano, y eso nos permite ver también. Guía intraprocedimientos también, o sea, función transeptal, el X-plane, esta posibilidad de poder ver el tabique auricular en 2 planos al mismo tiempo, nos dice al mismo tiempo si estamos más lateral, más medial, más anterior, más posterior, pero no tenemos que andar yendo de una ventana a otra para ver en qué lugar están pulsando, por ejemplo, el profesor, ¿sí? Que es algo que hacemos todos los días. Y después, por supuesto, para corroborar el resultado de las intervenciones. La principal es el quirófano, ¿no? Cómo funciona nuestro hospital, todos hacemos los ecos 3D acá, la gente que va a operar de válvula mitral, en este equipo, con este monitor, digamos, ¿no? Y después los cirujanos se acercan a nosotros, vemos las imágenes juntos, se programa la cirugía, muchas veces si queda alguna duda se puede repetir el eco en la entrada de quirófano, digamos, ¿no? La entrada de inducción anestésica,
para terminar de definir alguna cosa anatómica, y después hacemos eco a la salida de la cirugía para ver el resultado, especialmente cuando hacen reclamaciones complejas y puede haber una falla para entender de dónde viene la falla y cómo corregirla, digamos, ¿sí? Ese es un lugar que me parece que es fundamental. Al cirujano es como que le gusta mucho también participar del estudio, verlo, porque estas vistas nuevas que nos aporta el 3D, la vista famosa del cirujano, que donde él, digamos, se siente que es una vista muy parecida a la que va a tener el quirófano, me parece que también le aporta mucho, ¿no? Absolutamente, tanto así que a veces ni siquiera quieren la descripción, sino que quieren que les muestre la Para imagen, entender la imagen. entender la imagen para relacionar con la anatomía, que realmente es muy bueno. Muchas veces el miedo de esto es cuán complejo se vuelve el estudio de eco cuando uno le agrega el 3D, digo, porque es muy lindo todo lo que hablamos, pero si el estudio pasa a durar 45 minutos, una hora, con 10 pacientes esperando afuera, ya es muy complejo. Alarga mucho los tiempos del estudio. No, nada mucho tiempo. Lo que estás, obviamente, está en el equipo, tienes que estar gatillado de eco, tienes que tomarte un minuto más para conectarle el electro sí o sí, antes de tomar la imagen. Se puede hacer 3D sin gatillado, pero no, digamos, un 3D de calidad. Y después, en realidad, adquirir las imágenes lleva muy poquito tiempo. Quizás procesarlas lleva tiempo y obviamente va cada vez menos cuando uno más experiencia gana. Pero uno en el estudio rápidamente captura estas imágenes, que son los volúmenes completos, o el 3D Zoom, digamos, a cualquier volumen que charlábamos al principio, se lo guarda y después, cuando termina el estudio, cuando ya se fue del consultorio, uno se puede sentar, ya sea on board en el equipo o en una estación de trabajo, y ponerse a procesar las imágenes y obtener las mediciones que uno tiene pendiente. Pero siempre tiene que adquirir las imágenes pensando en lo que van a venir después, que lleva unos minutos más. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Gracias, muchas gracias. Tenemos un paciente de 70 años que consulta por disnea de al menos un año de evolución. Vive en el interior y tiene diagnóstico de policitemia vera desde el año 2013 con un seguimiento errático. Refiere que habitualmente no realiza mucho ejercicio, sin embargo, en el último tiempo ha notado disnea que ha ido progresando hasta llegar a clase funcional 4 con lo que consulta. Al ingreso se observan edemas, 6/6 y signos de insuficiencia cardíaca derecha con una creatinina de 3.2 que no era conocida previamente. En el ecocardiograma se observa marcada dilatación de cavidades derechas con significativa disfunción del ventrículo derecho, aplanamiento septal y una presión sistólica pulmonar de 80 milímetros de mercurio. A nivel de la vena femoral común se observa una imagen móvil correspondiente a un trombo que constituye una trombosis venosa profunda proximal. La policitemia vera le confiere al paciente un estado protrombótico, asociándose a trombosis arteriales, venosas y microvasculares. La incidencia de eventos trombóticos en pacientes con policitemia vera oscila entre el 12 al 40%. Nos encontramos ante un paciente con una causa predisponente de enfermedad tromboembólica como es la policitemia vera, el cual asimismo tiene una trombosis venosa profunda. Lo más probable es que se trate de un paciente con hipertensión del grupo 4. Dado que el paciente ingresó con un deterioro de la función renal importante, no se realizó una angiotomografía de pulmón al ingreso, y en este momento que sospechamos una hipertensión pulmonar del grupo 4, decidimos hacer un centellograma ventilación-perfusión, el cual constituye el estudio pivot en el diagnóstico de estos pacientes. Las imágenes planares nos muestran distribución heterogénea del radiofármaco. Como estábamos en época COVID, efectuamos perfusión SPECT parándolo con la tomografía computada, donde vemos 3 áreas subsegmentarias mal perfundidas que en la TC muestran el pulmón bien aireado. Haciendo una interpretación holística del caso, tendríamos que decir que 3 subsegmentos es alta probabilidad de tromboembolismo de pulmón. En este momento se nos plantea un dilema. ¿Estudiamos el paciente ahora o aguardamos a que el paciente cumpla 3 meses de anticoagulación efectiva para estudiar su enfermedad tromboembólica crónica?
No sé, lo ortodoxo sería esperar los 3 meses de anticoagulación efectiva, que es lo que dicen las guías, pero el señor ya lleva 1 mes de anticoagulación, no vemos que la presión de la pulmonar baje, sigue taquicárdico, desatura. La verdad que el cuadro más parece una enfermedad tromboembólica crónica que un episodio agudo. Yo lo estudiaría ahora, la verdad que no esperaría los 3 meses. Realizamos un cateterismo derecho que mostró los siguientes valores: aurícula derecha de 20 milímetros de mercurio, presiones pulmonar de 74-34, que representa una presión pulmonar media de 50 milímetros de mercurio, con una presión capilar pulmonar de 11 milímetros de mercurio. El volumen minuto fue de 5.6, en lo que determina una resistencia vascular pulmonar de 7 unidades Wood. Estamos ante un paciente con un patrón hemodinámico de hipertensión pulmonar precapilar. En la arteriografía pulmonar no se observan imágenes típicas de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Si bien podría existir alguna imagen compatible con tromboembolismo pulmonar agudo a nivel subsegmentario, no presenta las imágenes típicas ni las lesiones en ramos segmentarios ni principales, que son las que generalmente se observan en hipertensión pulmonar del grupo 4. Bueno, la verdad que no veo que haya material como para resecar. Es difícil pensar que tanta hipertensión pulmonar se deba a enfermedad tromboembólica. Lo que parecía ser una enfermedad tromboembólica, ahora, habiéndolo estudiado, no lo parece tanto. Deberíamos pensar en alguna otra etiología como causa de su hipertensión pulmonar. Bueno, si bien hasta acá uno podría pensar que este paciente tiene una enfermedad de hipertensión tromboembólica crónica, o sea, grupo 4, no nos olvidemos que este señor tiene una policitemia vera, que es una enfermedad mieloproliferativa, que también está asociada a mielofibrosis, así es un estadio avanzado, lo cual nos haría pensar que este paciente podría ser más un grupo 5 que un grupo 4. Y si a esto le sumamos que venía tratado con ruxolitinib, que es una droga antagonista JAK1 y JAK2, que hay algunos reportes que desencadenan hipertensión pulmonar asociada a la droga, tal como recordamos con el dasatinib, que está bien descrito. Esta droga, si bien son reportes aislados, bueno, yo creo que podríamos estar frente a un paciente que podría ser un grupo 5 sumado al hecho de una droga que puede desencadenar hipertensión pulmonar en reportes aislados. Dado que el paciente presentaba diagnóstico de policitemia vera, se realizó una TC de tórax sin contraste con el objetivo de descartar enfermedad veno-oclusiva asociada. Los principales hallazgos radiológicos de la enfermedad veno-oclusiva son el engrosamiento de los septos interlobulillares de manera lisa o nodular, asociado a opacidades en vidrio esmerilado, periliar o centrolobulillar de distribución geográfica y difusa. En el paciente podemos observar únicamente la presencia de arteria pulmonar mayor a 29 milímetros, derrame pleural y derrame pericárdico asociados a signos de enfisema con patrón en mosaico en relación a áreas de atrapamiento aéreo. Bueno, en este paciente que inicialmente pensamos que se trataba de un grupo 4 y por lo tanto íbamos a esperar 3 meses de anticoagulación para tratarlo y quizás equivocadamente terminamos concluyendo que era un grupo 5 y terminó tratado con sildenafil 75 miligramos y macitentan 10 miligramos. Esto indica una vez más la importancia de hacer un estudio muy completo de los pacientes a los fines de no equivocarse ni en el diagnóstico y obviamente en el tratamiento. La policitemia vera puede generar hipertensión pulmonar por diferentes mecanismos. Una es la enfermedad tromboembólica venosa, otro es generando hipertensión portal, que secundariamente genera hipertensión pulmonar, y esto es más frecuente de ver en la mielofibrosis, ya sea primaria o secundaria a la policitemia vera o a la trombocitemia esencial. Y otro mecanismo es la metaplasia mieloide, en la cual células hematopoyéticas obstruyen la microvasculatura pulmonar y comienzan a secretar citoquinas vasoactivas, generando de esta manera hipertensión pulmonar. Este es un estudio con sulfuro de coloidal que le efectuamos al paciente ante la sospecha clínica de eritropoyesis extramedular. El sulfuro extracoloidal tiene la
particularidad es fijarse en el sistema retículo endotelial. Las imágenes normales muestran captación en hígado, es el órgano que mayor capta, puede captar también vaso, aunque la proporción tiene que ser menor, y también médula ósea. En el caso de este paciente observamos un vaso de gran tamaño con mayor captación que el hígado, y además lo más llamativo fue ver captación extramedular a nivel pulmonar. Esto es altamente sugestivo de eritropoyesis pulmonar. Asumiendo que la metaplasia mieloide localizada en el pulmón de este paciente fue la responsable del desarrollo de la hipertensión pulmonar, planteamos como tratamiento alternativo a la citorreducción la radioterapia pulmonar total. Si bien la evidencia es escasa, existen reportes de casos donde los pacientes tuvieron una mejoría clínica significativa luego de una única sesión a dosis baja. Presentamos el caso de un paciente de 75 años de edad, masculino, con factores de riesgo cardiovascular, hipertensión arterial y tabaquista activo. Como antecedentes relevantes es EPOC y tiene un aneurisma de aorta abdominal en seguimiento, con una tomografía de hace un año, con un diámetro del aneurisma máximo de 46 milímetros. El paciente se encuentra asintomático y actualmente acude para nuevo control tomográfico en nuestro centro. Este es el caso de un paciente con diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal en seguimiento. En estos pacientes siempre realizamos un análisis comparativo respecto del último estudio previo que tenga el paciente. En este caso podemos ver que en la tomografía previa el diámetro del aneurisma era de 46,4 y actualmente es de 50,7. Esto nos demuestra que el paciente ha tenido un crecimiento del saco y que se encuentra en rango terapéutico. Entonces debemos pasar a analizar en la tomografía actual cuáles son las características anatómicas que presenta, principalmente la presencia de un buen cuello, que en este caso no era así, ya que tiene una distancia desde la arteria renal más baja hasta el inicio del aneurisma de 5,5, lo cual va a obligar a buscar opciones terapéuticas que estén destinadas a preservar la arteria renal derecha. Este no es el único parámetro que tenemos que observar, sino que también debemos analizar los accesos ilíacos. En este paciente lo que podemos ver es que presenta enfermedad teromatosa que compromete ambos ejes ilíacos con mayor compromiso y con estenosis moderada de la arteria ilíaca primitiva derecha. A su vez, lo que podemos ver es si existe o no la presencia de calcificaciones a nivel de las femorales, sobre todo calcificaciones anteriores, para que poder este paciente ser un candidato a cierre percutáneo. Con la tomografía también lo que podemos observar es la reconstrucción volumétrica del aneurisma para poder tener una imagen global de cómo se encuentra la lesión. Se discutió el caso de manera interdisciplinaria junto a su cardiólogo de cabecera y se decidió que a pesar de que el aneurisma aún no ha superado los 55 milímetros de diámetro máximo, el rápido crecimiento del mismo lo cataloga en un aneurisma con riesgo de ruptura. Por otro lado, optamos por realizar un tratamiento percutáneo endovascular dado a la edad avanzada del paciente y su condición clínica preexistente de EPOC,
lo cual lo sitúa en un elevado riesgo quirúrgico para una cirugía convencional. Bueno, como vemos, este es un aneurisma yuxtarrenal, prácticamente no tiene nada de cuello, y a su vez la dificultad que tiene este paciente es que tiene 2 estenosis a nivel ostial en ambas arterias renales, lo cual dificulta un poquitito más el tratamiento. Puntualmente en este paciente lo que tenemos que hacer es colocar una endoprótesis que ocluya las arterias renales, y para evitar esa oclusión lo que hacemos es una técnica que se llama una endoprótesis con chimeneas. Lo que hacemos es colocar un stent aquí, otro stent acá, y entonces sí vamos con la endoprótesis tapando el ostium de ambas arterias renales para ganar todo este segmento de cuello para que la prótesis selle y evitar tener un endolic tipo 1A proximal. Así que en este paciente ese es un poco el desafío. Y el otro desafío que tiene este paciente es, si nos fijamos acá en esta imagen, vamos viendo que este paciente tiene esta imagen que es toda calcificada adentro de la luz aórtica, y esto lo que nos va a hacer probablemente en el procedimiento que cuando abramos las ramas queden las 2 ramas dentro de esta calcificación, y esto probablemente nos genere alguna dificultad en el tratamiento que, bueno, lo veremos en el momento que estemos haciendo la intervención. Bueno, este es el caso que vimos recién. Fíjense las lesiones que tiene a nivel de la ilíaca externa y de la ilíaca primitiva. Por eso tuvimos que hacer una angioplastía previa para poder subir el dispositivo. Esta es la angiografía, donde vemos las 2 estenosis que tenía muy críticas de ambas arterias renales, y lo que parece ese cuello en realidad no es cuello, ya que era bien yuxtarrenal. Eso lo que vemos son los accesos, las guías que están pasando por vía humeral para justamente cateterizar ambas arterias renales, para, una vez realizada la angioplastía, librar los stents cubiertos para poder crear ambas chimeneas. Una vez que tenemos ambas chimeneas creadas, subimos el dispositivo, y lo que estamos haciendo es liberar la endoprótesis, cubriendo el ostium de las arterias renales que se van a perfundir a través de los stents. Ese es el objetivo de los stents, lograr la perfusión renal, ya que con la endoprótesis vamos a cubrir el ostium de las arterias para crear un nuevo cuello. Luego lo que hacemos es hacer una dilatación para que la prótesis selle, se copie y pegue muy bien a la anatomía de la pared aórtica. Ahí lo que estamos haciendo es el sellado. Fíjense que lo hacemos a la vez que inflamos las chimeneas para que no se colapsen. Luego, como vimos, ese calcio tenía dentro de la aorta que nos iba a complicar un poquitito, ya que, como si se fijan, la rama contralateral queda completamente colapsada. Seguimos haciendo una angioplastia para romper ese calcio que estaba dentro de la luz, para luego, finalmente, una vez que hicimos la dilatación, comenzar a canular la rama contralateral, como estamos viendo ahí, que si se fijan sigue estando colapsada aún, ¿no? Ahí lo que hacemos es canularla con una guía y un catéter. Una vez que logramos entrar, vamos a hacer una angioplastia para lograr bien la expansión de la misma, como estamos viendo en este momento, con la finalidad de que la rama de la endoprótesis podamos avanzarla a través de esa rama y colocarla en su sitio. Eso es un kissing balón, también a nivel de ambas arterias ilíacas, ya que tenía mucha enfermedad vascular este paciente. Acá lo que estamos viendo ya es una angiografía final de control, donde vemos perfectamente la permeabilidad de las arterias renales, de la endoprótesis y de ambos ejes ilíacos, lo cual nos quedamos sumamente satisfechos, ya que uno de los problemas más temidos con este tipo de técnicas son los endolics tipo 1A proximales, ¿sí? Serían que en este caso logramos evitarlo con la técnica que utilizamos.
vemos acá es el saco de la endoprótesis del aneurisma Son las dos ramas. con las dos ramas. Bien. Y vos fijate que esto que ves acá es el stent hacia la arteria renal derecha de la chimenea. Te quedó perfecto. El stent está permeable, tiene muy buen flujo. Este es el flujo de la cava. Este es el flujo de la cava, Bien. el stent renal, el flujo adentro del riñón que quedó perfecto. Sí. Esto es la aorta y en la salida del stent hacia la renal izquierda, Bien. que tiene un poquito de glazing por la posición, pero fíjate el flujo adentro del riñón derecho, Buenísimo. que es muy buen flujo, con una muy buena pendiente de aceleración, un tiempo un índice de resistencia normal, y el riñón izquierdo lo mismo, fíjate. El riñón está perfecto con muy buen flujo. Bueno, buenísimo. Y acá lo ves todo el stent del riñón izquierdo. Bueno, Quedó muy bien. Bueno, mañana se va de alta, así que vamos a seguir con tomografía en el seguimiento. Dale. Bueno, Nacho, muchas gracias. No. Dale. Se presenta a la guardia un paciente masculino de 66 años de edad, el cual fue muy tabaquista gran parte de su vida, actualmente no se encuentra fumando. Como antecedentes cardiovasculares importantes, tiene una fibrilación auricular crónica, la cual no se encuentra anticoagulado por mala adherencia al tratamiento médico. Además, tiene enfermedad vascular periférica y tiene una angioplastia hecha a una arteria ilíaca izquierda en otro centro hace varios años. Ahora consulta por dolor de reposo y frialdad en ambos miembros inferiores de 72 horas de evolución. Al examen físico, el paciente se encuentra estable hemodinámicamente, no presentaba signos de falla de bomba, los pulsos periféricos de los miembros inferiores estaban ausentes, desde el pulso femoral en adelante, presentaba muy mala perfusión periférica, principalmente en los pies, con algunos signos de lesiones tróficas que parecían crónicas y con la movilidad conservada. En resumen, nos encontramos frente a un paciente claudicador conocido y con enfermedad vascular periférica establecida, el cual no se encontraba anticoagulado por su fibrilación auricular crónica. Teniendo en cuenta esto, el cuadro clínico de dolor de reposo y frialdad de las extremidades de rápida instauración, asociado a los datos del examen físico, nos hacen pensar en un diagnóstico presuntivo de isquemia arterial aguda, probablemente de causa cardioembólica. Solicitamos entonces una angiotomografía para confirmar el diagnóstico y evaluar estrategias terapéuticas. En los pacientes vasculares, a la hora de hacer una tomografía, es importante la fase arterial, que es la que nos va a permitir poder identificar correctamente los vasos. Para eso utilizamos un tomógrafo de 320 canales que nos permiten adquirir imágenes en menor tiempo, con mayor calidad y con menor artificio de movimiento. Y además nos permite aplicar secuencias especiales que en aquellos pacientes que tienen prótesis metálicas o materiales de embolización que puedan generar artificio, podemos aplicar estas secuencias para reducir al mínimo esos artificios y poder analizar correctamente los vasos que se encuentren propios a donde haya artificios metálicos. Acá vemos la tomografía del paciente que ingresó por guardia con diagnóstico de isquemia aguda de ambos miembros inferiores. En esta tomografía podemos ver que la aorta presenta trombosis y heteromatosis mural que genera irregularidad de la luz y el diámetro se encuentra ligeramente aumentado.
Cuando analizamos ambos ejes ilíacos podemos ver que las arterias ilíacas primitivas se encuentran permeables, que la arteria ilíaca primitiva izquierda presenta un stent que está permeable, ambas arterias hipogástricas con flujo conservado, y vemos la oclusión de ambas arterias ilíacas externas que se extienden comprometiendo a las arterias femorales comunes y superficial en ambos miembros inferiores en toda su extensión, con repermeabilización adistal por medio de colaterales. Las arterias popliteas se encuentran permeables y los vasos infrapatelares presentan flujo conservado. La tomografía nos permite reconstruir en distintos planos las lesiones que visualizamos previamente, y esto nos va a permitir también valorar la longitud y hacer las mediciones necesarias para la correcta planificación de los estudios. Acá vemos en un corte coronal cómo podemos visualizarlo, y también podemos hacer reconstrucciones 3D. Esto nos permite tener la visión global de la anatomía del paciente y poder visualizar las colaterales dependientes de las arterias femorales profundas, que son las que repermeabilizan a distal, las arterias popliteas y vasos infrapatelares. Bueno, lo que nos planteamos en este caso es ir por abordaje femoral retrógrado derecho, a través del cual se realizó una punción en la femoral común. Ahí estamos viendo ya el avance de una cuerda hidrofílica de 0,35, que lo que sirve es para recanalizar la luz de la arteria que está obstruida. Ahí pueden ver un aortograma control donde vemos oclusión de ambos ilíacas externas. Lo que nos planteamos en este caso es realizar angioplastía con stent primario, ya que se sabe que realizando predilataciones para acomodar la arteria para después colocar el stent está asociado a riesgo embólico. El riesgo de esto es que los stents a veces no se aposicionan de forma correcta y no se expanden de una manera correcta por la calcificación, que es lo que estamos viendo ahí, con lo cual en este sentido hacemos una postdilatación con balones. Ahí, como pueden ver, el stent se está expandiendo con la insuflación de los balones, y vemos el control angiográfico con reconstitución del eje ilíaco derecho. Podemos ver ahora, se realiza el crossover hacia el lado izquierdo, se recanaliza todo el eje ilíaco izquierdo con una cuerda hidrofílica hasta llegar a la arteria femoral común. A partir de ahí se avanza la cuerda, en este caso hacia la femoral profunda, que también se encontraba obstruida, para luego avanzar un introductor largo y posteriormente poder realizar la angioplastia nuevamente con stent primario. Ahí ya vemos la colocación de un stent de la femoral común hacia la profunda. Estamos viendo el avance de otro stent hacia la ilíaca externa izquierda. Nuevamente podemos ver la mala expansión de los stents, esto es debido a la calcificación de las arterias, con lo cual
seguimos avanzando con una postdilatación con balones y donde podemos observar la correcta expansión de los stents después de hacer esta maniobra. Esto lo realizamos a lo largo de todo el stent, ¿sí? Para luego finalmente, como podemos ver en la siguiente imagen, una angiografía del eje ilíaco izquierdo. Ahí ven el eje ilíaco izquierdo. Se realiza un ortograma control después de esto, ¿sí? Donde podemos ver que en la arteria común derecha, de la femoral común derecha hacia la femoral profunda, hay una estenosis significativa, con lo cual se realiza en forma anterógrada desde un acceso braquial derecho una angioplastia con colocación de stent hacia la femoral profunda. Este es el ortograma final, donde podemos ver el eje, ambos ejes ilíacos totalmente reconstituidos con buen flujo hacia las femorales profundas. El paciente cursó el posoperatorio en la unidad coronaria durante 48 horas, donde tuvo una franca mejoría de la perfusión distal de los miembros inferiores. No tuvo complicaciones relacionadas al síndrome de reperfusión, que en estos casos es algo a considerar. Actualmente se encuentra en seguimiento clínico y el paciente estuvo doble antiagregado durante 3 meses y se encuentra actualmente anticoagulado con rivaroxaban. Bueno, acá como podemos ver, hacemos una incisión en el hemitórax izquierdo. Es una mini incisión que elegimos entre el cuarto o quinto espacio intercostal. Lo definimos previamente con una tomografía y vemos la posición del corazón para poder acceder bien al espacio, para tener una buena exposición de la mamaria interna y tener un buen abordaje hacia la descendente anterior en el corazón. Podemos ver que la exposición de la cara anterior del corazón es muy buena y se ve la descendente anterior en casi todo su recorrido.
Posterior a eso, uno puede ver que se pueden colocar los sistemas de fijación para poder realizar la anastomosis sin circulación extracorpórea. Acá se puede ver que se prepara la mamaria interna como una cirugía convencional sin circulación extracorpórea y posteriormente se puede realizar la anastomosis como una cirugía convencional. Fíjense que el sistema de fijación o estabilización es muy bueno y se puede realizar sin ningún inconveniente con este abordaje. Bueno, como verán, este abordaje es muy conveniente para realizar cirugía con mamaria interna a la descendente anterior y también se pueden realizar procedimientos como cirugía coronaria híbrida utilizando este mismo abordaje. Este video muestra el inicio de un trasplante cardíaco. En la cirugía propiamente dicha lo que realizamos es lo que llamamos cardiectomía, es decir, la resección del corazón del receptor. Genera un órgano de gran volumen, funcionante, tiene sus bemoles debido a la distorsión de las estructuras. Una vez resecado el corazón, todo queda dispuesto para iniciar el trasplante. Todos los operativos comienzan con una comunicación con INCUCAI que informa sobre la posibilidad de un donante para uno de nuestros potenciales receptores. Una vez aceptado ese donante, el equipo viaja hasta el hospital donde se encuentra el donante para reevaluarlo y proceder con la ablación y, en tal caso, avanzar con el trasplante. Desde hace un tiempo incorporamos la evaluación in situ de los donantes con ecocardiografía transtorácica. Las imágenes se envían al hospital para su reevaluación.
el equipo trabaja en forma coordinada, de forma tal de que cuando arriba el órgano, el receptor ya está en bomba y en general se ha realizado la cardiectomía. El primer paso es la evaluación del corazón donante para reconfirmar la ausencia de anomalías, ver que no tenga el foramen oval permeable y preparar las estructuras para el implante. El programa de trasplante cardíaco de nuestro hospital es uno de los más activos del país. Realizamos entre 35 y 40 trasplantes todos los años. Con el paso del tiempo hemos ido incorporando receptores de mayor riesgo y algunos trasplantes poco convencionales. A su vez hemos ido creciendo la capacidad de selección de donantes.